Esta arma no fue diseñada para matar. El año 1944. Los ingenieros alemanes buscaban un objetivo distinto. Matar es demasiado misericordioso. También es demasiado barato para el enemigo. La lógica de la Wehrmacht era otra. ¿Cuál era el verdadero propósito de esta mina? No era la muerte inmediata, era la destrucción psicológica y logística del adversario. Un soldado partido a la mitad solo necesita una tumba, un agujero en la tierra y una cruz de madera, pero un soldado mutilado es un problema mucho mayor. El diseño se centraba en las extremidades inferiores. La explosión arranca las piernas, destruye lo que hace a un hombre ser un hombre. Se escucha el metal golpeando el hueso, el olor a pólvora y carne quemada inunda el aire. A primera vista, un accidente fortuito, pero en realidad, una trampa calculada. El herido necesita un hospital de campaña, requiere cirujanos experimentados trabajando durante horas, exige meses de rehabilitación costosa. Pero esto era solo el principio. La cámara registra la realidad del frente, camillas manchadas de sangre y gritos en los pasillos. El soldado mutilado no desaparece. Se convierte en un recordatorio viviente. Es una señal para todos los que aún no han sido heridos. Su presencia desmoraliza a las tropas en la retaguardia. No podía haber errores en el cálculo. El peso del herido drena los recursos del Estado. Se necesitan medicinas, pensiones y cuidados constantes. La economía de guerra se resiente con cada superviviente. En el informe del teniente coronel se lee: la mina cumplió su función. Los eventos se aceleraron. El miedo se extendió por las trincheras enemigas. Así terminó el diseño de la agonía. El dispositivo más aterrador de toda la guerra. Así definió Paul Sloan a este artefacto en su estudio de posguerra sobre minas. Los soldados de infantería americanos usaron el humor negro para no perder la cordura en el frente. La llamaron Jumping Betty, Betty la saltarina, pero los franceses fueron los más precisos al describirla. Ellos la encontraron primero en septiembre de 1939. La bautizaron como el soldado silencioso. ¿Por qué este nombre? Un soldado común se cansa. Esta arma no. Es un centinela que vigila su posición sin necesidad de dormir. No conoce el miedo ni la compasión. Sobre todo, no necesita a un ser humano para apretar el gatillo. A primera vista, un simple objeto metálico, pero en realidad, una trampa mortal perfecta. Las cifras son claras. Casi 2 millones de estas minas salieron de las fábricas alemanas durante los siguientes 10 años. La producción no se detuvo. Los camiones transportaban miles de cajas hacia todos los frentes. Los ingenieros las sembraron como hierba en las playas de Normandía. Las enterraron bajo el suelo de Italia. Las dispersaron por las llanuras del frente oriental. En la imagen se observa: un soldado alemán se arrodilla, retira la tierra y oculta el cilindro. El dispositivo queda invisible. Solo hace falta un paso en falso. Pero esto era solo el principio. Cuando la guerra terminó en 1945, el peligro seguía vivo bajo la tierra. Alguien tenía que sacarlas. Miles de hombres tuvieron que desenterrarlas usando solo sus manos desnudas. Un error de 1 milímetro significaba la muerte instantánea. En el encuadre, un campo vacío que parece seguro. Se escucha el clic metálico de un detector de metales. No había vuelta atrás para los encargados de la limpieza. Esta es la crónica de un pequeño cilindro de acero, un objeto diseñado para mutilar que se convirtió en el arma más odiada de la Segunda Guerra Mundial. Así se escribió esta historia de terror tecnológico. 1935. El Tratado de Versalles asfixiaba a Alemania. El país tenía prohibido poseer un ejército moderno. Oficialmente, la fuerza militar no existía, pero la realidad era otra. ¿Cómo burlar las leyes internacionales? Los ingenieros trabajaban en secreto, operaban en laboratorios cerrados bajo un silencio absoluto, resolvían problemas técnicos que el mundo no debía conocer. Uno de esos objetivos era crear el centinela perfecto, un arma defensiva sin presencia humana, un guardia invisible que no conociera el cansancio, alguien que vigilara posiciones día y noche bajo la lluvia o la nieve, sin miedo, sin piedad. En ese momento, las minas antipersona ya eran comunes, llevaban décadas en los campos de batalla, pero su diseño era ineficiente. Un soldado pisaba el artefacto, la carga explotaba bajo su bota. El resultado era una baja o una pierna amputada, un solo disparo para una sola víctima. Los ingenieros alemanes buscaban algo más letal. Querían cambiar la proporción de daño. Su objetivo, que una sola mina eliminara a un pelotón entero en formación. La física básica dio la respuesta. Una explosión a ras de suelo es un desperdicio. La mayor parte de la energía se pierde contra la tierra.
Pero si la carga se eleva 1 metro antes de estallar, todo cambia. Los fragmentos vuelan en horizontal. El metal impacta directamente en los órganos vitales y el torso. A primera vista, un cilindro de metal inofensivo, pero en realidad, una trampa mortal de 2 etapas. El mecanismo era cruel y preciso. Primero, una pequeña carga de pólvora expulsa la mina del suelo. Luego, a la altura de la cintura, el TNT detona. El proyectil estaba rodeado por una carcasa llena de bolas de acero. En la grabación se ve un cilindro de 13 centímetros de alto. Su diámetro es de 10 centímetros. Pesa 4 kilogramos de puro metal y explosivo. La Wehrmacht la bautizó como Shrapnelmine 35. Los soldados solo veían 3 finas antenas de metal. Eran los sensores del detonador. En la hierba resultaban imposibles de detectar. 7 kilogramos de presión bastaban para activar el dispositivo. Pero esto era solo el principio. Los eventos en el frente demostrarían su efectividad. No hubo errores en el diseño. Se escucha el clic metálico del percutor. Un segundo después, el aire se llena de metralla. Así nació la mina saltarina. El terror de la infantería acababa de entrar en servicio. 7 de septiembre de 1939. Una semana después de la invasión a Polonia, el ejército francés cruza la frontera. 11 divisiones avanzan sobre la región del Sarre. Es el cumplimiento de sus promesas aliadas con una Polonia que se desangra. ¿Por qué los generales franceses estaban tan confiados? El grueso de la Wehrmacht peleaba en el frente oriental. París esperaba un paseo militar hacia el corazón de Alemania. Los primeros kilómetros parecieron darles la razón. Las unidades alemanas se retiraban sin disparar una sola bala. Los franceses encontraban trincheras vacías y carreteras intactas. Los informes de inteligencia eran claros. No había resistencia enemiga a la vista. Pero entonces empezaron las bajas. Los soldados caían sin razón aparente. No se escuchaban disparos ni el silbido de la artillería pesada, solo el silencio del bosque. De pronto, el suelo estallaba bajo sus botas. La tierra misma atacaba a quienes se atrevían a pisarla. Los sobrevivientes regresaban en estado de shock. En sus testimonios se repite un patrón, un clic metálico casi imperceptible, una pausa de pocos segundos, algo saltaba desde el suelo y detonaba a la altura de la cara. En la grabación de los hechos se ve soldados con el rostro destrozado y cuerpos mutilados. El radio de muerte era de 20 metros. Quienes estaban más lejos recibían impactos de metralla y quedaban atrapados en la hierba. Nadie se atrevía a moverse para ayudarlos. A primera vista, un avance exitoso, pero en realidad, una trampa mortal. El 11 de septiembre la ofensiva se detuvo por completo. No hubo contraataques alemanes ni falta de suministros. Las 11 divisiones retrocedieron a sus posiciones originales por una sola razón. Los soldados se negaron a dar un paso más. Cada metro de césped escondía un final violento. Los oficiales gritaban, pero nadie obedecía. Ninguna orden militar podía obligar a un hombre a caminar hacia una muerte segura que brotaba del suelo. Apareció una nueva forma de miedo. Así comenzó la leyenda de la mina saltarina alemana. 1943. Los zapadores aliados examinan los manuales de entrenamiento. En sus manos tienen muestras capturadas. Lo que ven es una trampa mortal diseñada con precisión quirúrgica. ¿Qué hacía a esta mina tan aterradora? No era solo su potencia, era su diseño psicológico. A primera vista, un simple cilindro de acero, pero en realidad, una máquina de mutilación compleja. La estructura externa ocultaba un segundo cilindro de menor diámetro. Entre ambos, una capa compacta de bolas de acero o fragmentos de metal cortado. Todo dependía del lote de producción. En el núcleo se encontraba una carga de 200 gramos de TNT. Justo debajo, una cámara llena de pólvora negra, el mismo compuesto utilizado en los mosquetes del siglo XVIII. Esta pólvora antigua servía como mecanismo de elevación. El detonador era una obra maestra de la simplicidad letal. 3 puntas de metal sobresalían del suelo. Estas puntas conectaban con un percutor mediante un muelle bajo presión. Al pisarlas, el muelle se comprimía. El percutor golpeaba el fulminante. El proceso se volvía irreversible. Pero el verdadero peligro era el retardo. Entre la activación y la explosión pasaban casi 4 segundos. Este tiempo no era un error de diseño, era una decisión calculada. En la grabación se nota el efecto. El soldado da 2 pasos más después del clic inicial. Sus compañeros escuchan el ruido extraño y se acercan para investigar. El grupo queda expuesto. Entonces, la pólvora negra entra en acción. El cilindro interior sale disparado del suelo. Se eleva a una altura de entre 90 centímetros y 1,5 metros.
3 detonadores estallan casi al mismo tiempo en el aire. 350 proyectiles de acero vuelan en todas direcciones. La velocidad es suficiente para atravesar el cuerpo humano de lado a lado. Los fragmentos no buscan la cabeza. Buscan la pelvis, los muslos y el bajo abdomen. La altura del estallido fue calculada con anatomía militar. Se dirige a las arterias principales y a los órganos vitales. En estas zonas, las heridas rara vez matan al instante, pero casi siempre condenan a la víctima a una invalidez total. La mina no fue fabricada para generar cadáveres, fue fabricada para generar lisiados. Un soldado muerto solo ocupa una fosa, un soldado herido necesita una cadena de suministros. El mando militar lo sabía bien. Los heridos requieren evacuación, cirujanos, hospitales y meses de rehabilitación costosa. Además, el soldado mutilado cumple una función más oscura. Se convierte en un recordatorio viviente del horror para los que siguen en el frente. Así funcionaba el arma más temida del campo de batalla. Un simple mecanismo de relojería que destruía ejércitos sin necesidad de matarlos. 1939. El éxito en el frente polaco convenció al mando alemán. La nueva arma funcionaba. La producción de la mina de fragmentación saltó a la escala industrial. Para mediados de la guerra, las fábricas de toda Alemania enviaban cargamentos sin descanso. Los aliados analizaron los restos de las minas capturadas. Las marcas de fabricación revelaban el origen: Múnich, Berlín y decenas de centros de producción más. Para el año 1945, la cifra total superaría el 1.900.000 unidades, pero el uso masivo comenzó con un nombre propio: Erwin Rommel. ¿Por qué Rommel apostó por las minas? En Berlín muchos confiaban en el hormigón, pero el mariscal de campo veía la realidad. Nombrado inspector de defensa costera, Rommel inspeccionó las fortificaciones. Su diagnóstico fue seco. Los búnkeres del muro atlántico y las baterías de costa no detendrían la invasión aliada. Eran insuficientes. La línea de defensa era demasiado larga. La superioridad del enemigo en el aire y en el mar era total. Hacía falta otra solución. Rommel eligió las minas. En las islas de Saint-Malo, frente a la costa de Normandía, la inteligencia aliada sospechaba la presencia de artillería pesada. Allí, el mariscal dio una orden que cambió la historia militar. Las minas S debían sembrarse como hierba, no por cientos ni por miles. Se trataba de cientos de miles de artefactos ocultos bajo tierra. A primera vista, una costa protegida, pero en realidad, una trampa mortal. Para junio de 1944, el oeste de Francia era el campo de minas más extenso de la historia. Las minas de fragmentación rodeaban cada búnker, bloqueaban cada sendero, esperaban en la arena de cada playa donde la infantería pudiera desembarcar, pero no estaban solas. Los alemanes las combinaron con minas antitanque. 6 de junio de 1944. Las primeras barcazas de desembarco se acercan a la costa de Normandía. Bajo la arena, cientos de miles de soldados silenciosos esperan el contacto. Son las minas alemanas. ¿Por qué Utah Beach no fue una masacre total? A primera vista, el desembarco fue un éxito comparado con el infierno de Omaha, pero la realidad era distinta. Las minas cobraron su precio de inmediato. El informe del 12º Regimiento de Infantería es claro. La mayoría de las bajas del primer día no ocurrieron por las balas alemanas. El culpable real fueron los campos de minas. Los soldados morían antes de ver al enemigo. Una vez asegurada la playa, comenzó el trabajo más lento. Limpiar el terreno era tan letal como el asalto inicial. En el encuadre de la historia, hombres de rodillas sobre el barro y la sal. Los métodos eran primitivos. Existían detectores de metales, pero eran pesados y fallaban constantemente. La mayoría de las unidades de infantería ni siquiera tenían uno. El equipo básico era casi medieval. La herramienta principal del zapador era su bayoneta. El soldado la clavaba en la arena con un ángulo de 30 grados, tanteaba el suelo centímetro a centímetro. Buscaba el contacto frío de una carcasa metálica. Al encontrar una mina, el procedimiento era quirúrgico. El zapador sacaba una aguja de coser común, la introducía en el orificio del detonador para bloquearlo. Luego desenroscaba el mecanismo con los dedos temblando. Un solo error activaba el mecanismo. Un fallo significaba 4 segundos de vida. No había margen para la duda. Cerca del pueblo de Pupeville, el trabajo fue masivo. Los estadounidenses desactivaron 15.000 minas en los primeros días, 15.000 cilindros de acero enterrados en un solo tramo de costa. Pero las cifras no cuentan la historia completa. El efecto psicológico de la mina S
conocida como Betty la Saltarina, era devastador. Su poder no estaba solo en la metralla. El miedo a ser mutilado por un objeto invisible paralizaba a los ejércitos. Los eventos se aceleraron después de limpiar las dunas, pero el rastro de explosivos marcaría el avance hacia el interior de Francia. Así comenzó la limpieza de Normandía. 1944. El frente se mueve, pero la muerte se queda. Los soldados aprendieron una lección brutal. La guerra contra los alemanes y la guerra contra las minas eran conflictos distintos. La segunda no terminaba cuando el enemigo se retiraba. ¿Por qué las minas daban más miedo que los fusiles? Las balas se pueden esquivar. Las minas son invisibles. Cada campo, cada bosque y cada cruce de caminos ocultaba una trampa. Los rumores se extendían por los cuarteles. Las leyendas crecían más rápido que los informes oficiales. El mito más peligroso era el del pie inmóvil. Muchos creían que la mina solo explotaba al levantar la bota. La instrucción era clara: quédate quieto y espera ayuda. Era una mentira absoluta. Fue un invento nacido del deseo desesperado de sobrevivir. El mecanismo funcionaba por presión, no por su ausencia. El percutor se activaba al pisar, no al soltar. Si corrías o te quedabas paralizado, el resultado era idéntico. Solo existía una forma de sobrevivir a la activación: caer de cara al suelo de inmediato, rezar para que la metralla horizontal pasara por encima de la cabeza. En las grabaciones de la época se ve: los zapadores avanzan centímetro a centímetro, usan bayonetas para pinchar el suelo, el metal choca contra el metal, un sonido seco. Los soldados británicos le pusieron un apodo cruel: de balacas. El nombre describía las lesiones mejor que cualquier informe médico. Los que sobrevivían a la Betty Saltarina perdían su hombría, quedaban mutilados de por vida. El daño era físico y psicológico, pero esto era solo el principio. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Pero para la mina de metralla 35, el trabajo apenas comenzaba. La costa oeste de Dinamarca era un cementerio bajo la arena. Fue el tramo de costa más minado de todo el continente. ¿Por qué enterraron tantos explosivos en Jutlandia? Hitler estaba obsesionado. Creía que la invasión aliada principal ocurriría en esas playas. Era la ruta más corta hacia Berlín. En las fotos aéreas se observa kilómetros de dunas desiertas. Bajo la superficie, 1.500.000 minas esperaban. Las playas de Jutlandia no eran un lugar de descanso, eran un callejón sin salida. Los eventos se aceleraron tras la rendición alemana. Alguien tenía que limpiar ese infierno. Los aliados no querían arriesgar a sus hombres, usaron a los prisioneros de guerra. No había vuelta atrás. Así comenzó la limpieza más letal de la posguerra. Aquellos campos de arena devoraron a miles de jóvenes antes de ser seguros. El Tribunal de la Historia todavía recuerda el sonido de las explosiones en la costa danesa. Mayo de 1945. Dinamarca recupera su libertad, pero sus playas son trampas mortales. ¿Cómo limpiar un país sembrado de explosivos? Los aliados tenían la respuesta, pero era una respuesta ilegal. Los pueblos costeros estaban vacíos, los civiles tenían prohibido volver a sus casas, los pescadores no podían lanzar sus redes al mar, la tierra estaba libre de soldados, pero seguía ocupada por millones de minas. El mando británico tomó una decisión drástica. Los encargados de limpiar la arena serían los prisioneros de guerra alemanes. Fue una orden que generaría décadas de debate moral. Existía un obstáculo legal. La Convención de Ginebra de 1929 prohibía usar prisioneros para trabajos peligrosos. Los abogados militares buscaron una salida, cambiaron el lenguaje para evadir la ley. Los soldados alemanes fueron reclasificados como personal rendido voluntariamente. Con este truco burocrático, perdieron la protección internacional. Más de 2.000 alemanes fueron enviados a la costa oeste. Muchos eran apenas adolescentes, niños reclutados a la fuerza en los últimos meses del conflicto. El entrenamiento duró solo unos días. En las imágenes de la época se observa: no hay equipo de protección, no hay trajes especiales. Sus herramientas eran bayonetas oxidadas y sus propias manos. La norma era estricta. Cada hombre debía desactivar 6 minas por hora. En el encuadre se ve la escena. 5 jóvenes avanzan cuerpo a tierra. Están separados solo por la distancia de un brazo. Sus dedos desenroscan los fusibles de los artefactos que su propio país enterró un año antes. Un error significa la muerte de todos. Pero esto era solo el principio. El historiador Thomas Tramp Pedersen reconstruyó las cifras de aquellos meses. Los datos son brutales. Las minas S causaron una mortalidad del 31% entre los zapadores. Eran máquinas de picar carne.
En comparación, las minas de madera mataban a 2 de cada 100 hombres. La famosa Betty Saltarina resultó igual de letal para quienes la enterraron y para quienes intentaron sacarla. A primera vista, un trabajo de limpieza, pero en realidad, una misión suicida. Octubre de 1945. El trabajo se declaró terminado oficialmente. 1.300.000 minas fueron extraídas del suelo danés. El precio fue alto. 149 muertos, 165 heridos graves, otros 167 heridos moderados. En Francia la escala fue todavía mayor. 48.000 prisioneros alemanes limpiaron 13 millones de minas. 1.709 vidas se perdieron en los campos franceses. Se escucha el clic metálico de un percutor. La mina diseñada por ingenieros alemanes en los años 30 cerró su ciclo. Terminó su viaje matando a la propia juventud alemana. Así concluyó la limpieza del muro del Atlántico. Mayo de 1945. Alemania se rinde. Los ingenieros militares estadounidenses no pierden el tiempo. Su primer objetivo son las muestras capturadas en los búnkeres alemanes. ¿Por qué estudiar la tecnología del enemigo? La respuesta es simple. El diseño americano original había fracasado en el campo de batalla. En cambio, la mina alemana funcionaba con una precisión mortal. No fallaba nunca. Los ingenieros tomaron una decisión lógica. En los años 50, el ejército de los Estados Unidos puso en servicio la mina M16. No era una innovación, era casi una copia exacta de la mina de fragmentación alemana. En los planos se observa el mismo mecanismo de 2 etapas. El proyectil utiliza las mismas bolas de acero para causar daño. La altura de elevación es idéntica. Los americanos simplemente replicaron un diseño que ya era perfecto para matar. Pero no fueron los únicos. La Unión Soviética siguió exactamente el mismo camino. Crearon la serie de minas OZM. Al principio simplificaron el diseño. Usaron una carcasa de hierro fundido en lugar de bolas de acero. Al estallar, el propio cuerpo de la mina se convertía en metralla, pero esto era solo el principio. Más tarde apareció la OZM-72. Este modelo incorporaba varillas de acero. El diseño era todavía más cercano al prototipo alemán original. A primera vista parecen reliquias del pasado, pero en realidad, Rusia sigue fabricando estas minas hoy en día. El diseño alemán se extendió por todo el planeta. Yugoslavia desarrolló la PROM-1, China fabricó la Tipo 69, Italia, Suecia y Bélgica hicieron lo mismo. 12 países más lanzaron sus propias versiones. Todos estos modelos son descendientes directos de aquel cilindro de acero, un artefacto diseñado. Año 1997. El mundo firma el Tratado de Ottawa para prohibir las minas antipersona. ¿Por qué este despliegue diplomático? La respuesta es técnica. Estas armas no buscaban matar, sino mutilar. Pero el acuerdo nació incompleto. Estados Unidos, Rusia y China rechazaron la firma. Sus almacenes guardan hoy millones de unidades basadas en tecnología alemana de hace 90 años. El peligro no es solo el futuro. En los suelos de Libia, Egipto y el antiguo Pacto de Varsovia, el metal sigue bajo tierra. Son minas olvidadas o imposibles de retirar. Los manuales alemanes fijaban la vida útil de la mina entre 2 y 7 años, pero la realidad es distinta. El mecanismo puede seguir activo durante décadas. En el encuadre se ve: una bota pisa tierra blanda. Se escucha un clic metálico bajo la suela. 4 segundos. Ese es el tiempo que queda. La mina 35 no decidió el curso de la Segunda Guerra Mundial. No ganó batallas ni hundió imperios. A primera vista, un arma secundaria. Pero en realidad, la forma más pura de causar sufrimiento. Ingeniería aplicada al dolor humano con el mínimo de recursos. Sus creadores enfrentaron un desafío técnico. ¿Cómo incapacitar a varios soldados con un solo explosivo? La solución llegó analizando la anatomía humana. 1 metro de altura. Esa es la medida exacta para alcanzar la pelvis y los muslos. En esta zona las heridas no son letales al instante. El proyectil destroza los huesos y el futuro de la víctima. No era crueldad gratuita, era optimización de recursos. Un soldado mutilado es más costoso para el ejército que un cadáver. Es un recordatorio visual para los supervivientes. Las fábricas alemanas produjeron casi 2 millones de estas piezas en 10 años. Sus herederas directas se fabrican hoy mismo. El Tratado de Ottawa limitó la distribución, pero no eliminó el arsenal existente. Tampoco frenó a las potencias que ignoraron el pacto. La Bouncing Betty no es una pieza de museo. Es un arma en activo. Su principio de golpear el punto más vulnerable del cuerpo no ha envejecido.
El diseño sigue siendo eficaz. Los eventos se aceleraron, pero el peligro bajo el suelo permanece intacto. Así continúa esta amenaza silenciosa.